el mecanismo publicitario, por considerar que es una nueva especie en el hábitat concursal, los planes de reestructuración, puede llevarnos a pensar que hay más planes de reestructuración que antes acuerdos de refinanciación. Para eso, bueno, tendríamos que tener un buen estudio estadístico. Yo no sé si alguien sabe cuántos acuerdos de refinanciación se aprobaron durante estos años. Siempre he oído a nuestro compañero, digo nuestro compañero porque, como saben, José María Blanco ha sido muchos años juez de lo mercantil, y yo lo sigo considerando compañero. Y siempre nuestro compañero Carlos Nieto, titular del Mercantil número 16 de Madrid, dice que ha sido el juez de España que más acuerdos de refinanciación ha aprobado, y seguro que es así, pero la verdad es que no hay una estadística fiable de cuántos acuerdos de refinanciación se han aprobado en estos años. Y probablemente de memoria muchos no consiguiéramos decir más de una docena de ellos. En cambio, pues en el último año hemos tenido reestructuraciones muy sonadas. Es verdad que estamos en un momento de banco de pruebas. Yo creo que en muchas ocasiones se está tensionando la respuesta judicial para ver hasta dónde llega nuestro grado de tolerancia, para medir las costuras de la ley, hasta dónde, digamos, está dispuesto el favor reestructuraciones a llegar. Y bueno, es verdad que el caso Celsa ha sido interesante porque se han planteado muchas cuestiones novedosas, pero hay reestructuraciones antes del caso Celsa y las va a haber después. Es un caso más, interesante, pero un caso más. Bien, antes que nada, y para ir entrando en calor, me gustaría pues oír un poco vuestras reflexiones. Casi, decía Nuria, llevamos un año con la entrada en vigor de la Ley 16/2022. No sé si os sorprende, limitándonos a las reestructuraciones, pues la respuesta que está habiendo, o por el contrario es lo que esperabais. José María, José Carlos, buenas tardes a ambos y hablad en el orden que queráis, total libertad, ya sabéis. Bueno, pues abro yo si queréis. En primer lugar, muchas gracias a Aranzadi y especialmente a Alfonso por contar conmigo para este seminario o mesa redonda, y además con tan buena compañía como son él mismo y José María Blanco, a los que aprecio y estimo especialmente como juristas, ¿no? Pues la pregunta, si le tuviera que poner una nota a este primer año, yo diría al libro segundo. Si fuera la reforma entera sería bastante peor la calificación, a la reforma del 17-2022, podría estar rozando suspenso probablemente, pero quizá al libro segundo le pondría un notable bajo, quizá. Yo creo que... Que yo estaba pensando un 6, que puede ser más o menos un notable bajo, un 7. Un 7, yo estaba pensando en un 7, ahí andamos, ¿no? Es verdad que yo creía que iba a haber, que ha costado arrancar con las reestructuraciones, probablemente porque, usando esa frase que ya empiezo un poco a aborrecer, el cambio de paradigma, que también la cita la sentencia Celsa, pero está ya muy manida, pero es verdad que es un cambio muy relevante de la concepción de cómo se hacen las reestructuraciones frente a los tradicionales acuerdos de refinanciación, y quizá pues ha costado ese arranque hasta que empieza a coger velocidad de crucero, pero yo sí creo que vamos a ver muchas más reestructuraciones, que probablemente muchas, está habiendo reestructuraciones que no hacen ruido porque son de empresas más pequeñas y son consensuales, y a veces que incluso algún caso ni siquiera están pidiendo homologación porque no necesitan los beneficios de la homologación, porque no hay arrastre, porque hay unanimidad de los acreedores financieros, etcétera, y veremos más. Y mi impresión es que, a diferencia de los acuerdos de financiación, que eran grandes empresas, medianas o grandes, y no llegaba a la pyme, yo sí estoy viendo que en empresas más pequeñas de lo que antes se alcanzaban las refinanciaciones, está llegando los planes de reestructuración. Y por lo tanto, pues creo que una vez que veamos esos límites y sepamos lo que no se puede hacer, que quizás es algo que también ha llamado la atención, ¿no? Que somos un país decía uno, la familia de Tormes es anónimo porque lo hemos escrito todos. También hoy en día seguimos escribiéndolo, por eso la picaresca enseguida ha llevado a ver hasta dónde se puede ir, y nos pondrán
los jueces en su sitio, a los prácticos poniendo una serie de límites, y cuando las reglas estén más claras y haya más seguridad jurídica, pues seguramente pues ya con más normalidad veremos más planes de reestructuración. Hasta aquí la primera valoración. ¿Sí te parece? Pues yo, por mi parte, y gracias también, Alfonso, por la invitación y a la ley, yo participo un poco de la misma idea. Es decir, cuando se dictó esta ley, también cuando se han dictado otras reformas de la ley concursal, pero es verdad que uno siempre piensa que las cosas necesitan rodaje hasta que se implementan, bueno, porque hay miedo al cambio, ¿no? Hay miedo al cambio en todos, en los clientes, en los operadores, en los jueces. Pero yo recuerdo hace un año justo cuando sale la ley y entra en vigor, y el primer día de entrada en vigor pues tenemos a Celsa en la prensa, o sea, ya aquello apuntaba maneras, ¿no? Y pensabas, pues a lo mejor una cosa además que de alguna manera no rompía las costuras del sistema, pero sí que era el ejemplo en el que no hubiéramos pensado, ¿no? Para un plan de reestructuración como punto de partida. A lo mejor pensábamos, con la experiencia de varios años, alguien se atreverá a imponer al deudor un determinado plan a través de mayorías, etcétera, pero bueno, lo cierto es que fue desde el minuto uno, y quizá por eso fue tan mediático y por eso fue tan seguido desde muchos operadores, incluso internacionales, ¿no? Porque esto, claro, o sea, hay una parte importante de riesgo país en esto. Yo creo que eso es lo que debe quedar claro, ¿no? Y debe importar tanto desde el punto de vista de los asesores como de los jueces, muy importante desde el punto de vista de los jueces, como de quienes estáis asistiendo a esto, ¿no? Y es que, o sea, que España sea un mercado donde se puedan hacer reestructuraciones y donde se puedan impugnar, y donde los asuntos no se queden en un armario de un juez 3 años, y que haya respuesta judicial más o menos rápida, y que haya respuesta judicial además sólida, como por cierto, si me permitís abrir y cerrar el paréntesis rápido, las está viendo. Es decir, que vemos que aquello que anticipamos a los clientes, oiga, que de verdad que los jueces mercantiles están preparados para esto, y además están concienciados de que hay que hacerlo rápido, porque si no, esto no va a funcionar jamás. Y de hecho está siendo así. Entonces, ya no solo referido a la ley, sino a cómo está funcionando la ley en un escenario de incertidumbre, que es el que uno espera cuando se dicta esa ley y cuando la evalúa un año después. Yo también hablaría de un notable, y por supuesto que todo es mejorable y por supuesto que tal, pero estos puntos básicos de decir, en España se puede refinanciar y vamos a encontrarnos con jueces serios y rápidos que resuelvan de forma absolutamente razonable a las cuestiones que se están planteando, me parece que no, solo podemos hablar de que ha sido irreprochable, y que poco a poco irá calando, como poco a poco fue calando la ley concursal a partir de 2004, porque acordaos cuántos concursos había en los primeros años. La gente no se atrevía al concurso ni por equivocación, hasta que al final pues concursar era lo mismo que ir a bajar a fumarse un cigarro a la puerta de la oficina. Así que llegaremos a eso, creo, pero hoy por hoy, desde luego, un notable y con buenas sensaciones desde el punto de vista del riesgo país. Muy bien, pues si os parece entramos ya en materia, y vamos a empezar por el principio, lo que viene siendo tan discutido desde el caso Seldis, como es la definición del perímetro. Esto es una cuestión que está, a mi juicio, todavía por resolver. Necesitaremos varias resoluciones judiciales y además de calado para acabar de tener, pues digamos, un acervo fiable. Pero vosotros creéis que realmente existe una entera libertad, es decir, una facultad libérrima vamos a decir, del deudor en la fijación del perímetro, o que los grados de libertad no alcanzan tanto? José María, empiezas tú, esta vez tengo que ir alternando. Si queréis, os alternáis. Nos alternamos. No sé yo, pues por empezar por el final y llevaros la contraria, yo creo que la respuesta primaria es evidente, en el sentido de que la ley dice que en el artículo 633.8, ¿no?, que cuando alguien decide excluir de la afectación a unos determinados acreedores, tiene que decir literalmente, o sea, tiene que incluir dentro del contenido del plan de reestructuración los acreedores o socios que no vayan a quedar afectados por el plan, mencionados individualmente o descritos por clases, así como las razones de la no afectación, ¿vale? Es decir, la
el principio general de que uno puede afectar lo que le dé la gana, que es lo que yo concluí en una primera lectura de la ley, pues es evidente que ha de ser matizada, ¿no? O sea, porque es evidente que tú puedes incluir lo que te dé la gana, pero tienes que razonar por qué lo excluyes, ¿vale? Eso es un primer punto. ¿Por qué? Pues porque puede afectar a la formación de clases. Es decir, yo siempre había tenido inicialmente, como os digo, en esas primeras lecturas, esa sensación de, bueno, aquí como todo el pasivo o solamente parte puede afectarse, ya decido yo quirúrgicamente qué es la parte que me interesa, porque a lo mejor hay otros créditos que, bueno, simplemente pues los tengo al día y los problemáticos para mi supervivencia son estos y no los otros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si eso es así, está bien que lo hagamos y desde luego se nos delimita, yo creo que la ley faculta desde luego a delimitar el perímetro, pero no es una delimitación carente de cualquier justificación. Lo que me surge más dudas no es tanto del tenor literal de la ley, sino de las consecuencias de incumplirlo o de las consecuencias de no justificarlo o las consecuencias de que la justificación no le valga al resto de las partes o al juez, ¿vale? Porque, claro, a la hora fijaos, si vinculamos la definición del perímetro con la formación de las clases, por ejemplo, es decir, acreedores que hubieran debido estar en una determinada clase, los excluimos indebida o injustificadamente, la consecuencia tan drástica sabéis que al principio el plan, la impugnación del plan tiene unos efectos relativos, excepto en cuestiones como, por ejemplo, la definición de las clases. Si la definición de las clases es deficiente, te cargas el plan, ¿vale? Es decir, son las consecuencias de una injustificada exclusión del perímetro el decir que las clases no están bien formadas y que por lo tanto nos tenemos que cargar el plan, o tiene que tener otras consecuencias distintas y más acotadas a esto. Esta es mi primera duda, ¿no? Más allá de que creo que es incontestable que por razones legales la exclusión debe estar justificada. No sé cómo lo ves tú, José Carlos. Pues coincido en gran medida con tu punto de vista. Es decir, de hecho, incluso respondería afirmativamente a la segunda pregunta que tú has dejado un poco en el aire. Yo creo que efectivamente la limitación del perímetro tiene que responder a causas objetivas, lo cual no significa que pues, no haya cierta libertad. Por ejemplo, caso típico, hacemos, que es lo que pasa muy habitualmente, una refinanciación o una reestructuración solo del pasivo financiero y no queremos tocar al negocio, justamente para que no pierda valor, y por lo tanto a los acreedores comerciales o del negocio se les deja fuera. Sería una justificación, evidentemente, y como esas podría haber otras, ¿no? Incluso dentro de créditos con más similitud. Pero como yo, de hecho, defendí en el caso Seldis, que es el primero que ha tratado este asunto, y creo que eso de las pocas cosas que me dio la razón en la Audiencia Provincial de Pontevedra, entendió efectivamente que, y por ello lo encaucé justamente por la formación de clases, que yo entendía que el perímetro no se había ajustado a unos objetivos, que se habían dejado fuera créditos de igual naturaleza, igual rango concursal y igual relevancia que los otros que sí se ven incluidos, y al no afectarlos era en el fondo un trato preferente y discriminatorio respecto a lo que sí se afectaba, ¿no? Y yo entendía que eso era una malformación de clases y lo ataqué por ahí y diciendo que por tanto si se estimaba la causa, lo que iba a llevar, como tú hubieras apuntado, es a la ineficacia del plan en su integridad, no a que el acreedor impugnante no quedara afectado, ¿no? Y así lo veo, lo justifica de varias maneras, pero sobre todo yo creo que estaba bastante claro en la propia directiva de la que trae causa este libro segundo, algunos considerando, y la propia exposición de motivos de nuestra ley 16/22 también lo incardina perfectamente, que es parte, la correcta delimitación del perímetro, de la correcta conformación o formación de las clases. Por lo tanto, a la respuesta a la no es libérrima ni absolutamente discrecional la delimitación del perímetro, y lo incardina una mala formación o delimitación de ese perímetro en una mala formación de clases y, por tanto, si se estimara y se probara. En nuestro caso, por ejemplo, llegó a la conclusión en el tribunal de que está bien justificado los créditos que nosotros consideramos que habían estado dentro del perímetro y quedaron fuera, y por eso no la estimó, pero si se estimara, en mi opinión, sería efectivamente el efecto la ineficacia completa del plan. Por eso hay que tener mucho cuidado en la formación de las clases, ser muy cuidadoso, y si es un poco original o se tienen dudas de hasta qué punto eso está el trámite de la confirmación previa para evitar
ese efecto tan negativo de que se tumbe todo el plan. Decías, José María, que dice la ley, y esto es fácilmente contrastable, que tú tienes que justificar las razones de la no afectación. Y decía José Carlos que tienen que ser razones objetivas y objetivables, igual que tienen que ser razones objetivas y no subjetivas las que determinen la inclusión de los acreedores en una u otra clase de las formadas. La cuestión es, para incidir un poco en esto, ¿cuál es el cauce para la revisión, si alguno? Si consideramos, como parece que apuntáis, que una incorrecta conformación del perímetro debe entenderse dentro de la causa de impugnación de la incorrecta formación de clases, entendiendo, como dice la exposición de motivos, que una cosa va anudada a la otra, o si, por el contrario, no sería revisable, lo que en principio tampoco tendría mucha razón de ser. Sí, porque no habría sanción ninguna a que hayas incumplido el mandato de la ley de que tienes que justificar razonadamente por qué un perímetro en detrimento de otro. Sí, y eso es así porque además, de hecho, por ejemplo, la tesis alternativa a que esto vaya por la impugnación de la correcta formación de clases, a lo mejor se queda exclusivamente, por ejemplo, en el punto primero, ¿no? Y es que no se hayan cumplido los requisitos del, punto primero, que estoy dando, por supuesto, que todos sabemos de qué artículo estamos hablando, pero estamos hablando de la impugnación de los planes consensuales, ¿no? Del 654 primero, que no se hayan cumplido los requisitos de comunicación, contenido y forma que se exigen en el capítulo cuarto. O sea, es el incumplimiento de un requisito de forma, ¿vale? Esa es la alternativa. No creo que haya ninguna otra, o al menos no se me ocurre a priori otra fórmula de impugnación del plan atendidos a los motivos de impugnación del plan. Pero claro, si la consecuencia no es esta y estamos al principio de la relatividad, es decir, de solamente el que haya impugnado estará afectado por la decisión del plan, en este caso no se cumple porque realmente no estamos hablando de, oiga, mire, es que este acreedor ha sido tratado mejor que los demás indebidamente, por lo tanto, exclúyasele de las medidas adoptadas por el plan de reestructuración. No, es que aquí parece que de alguna manera tendrías que asumir una consecuencia no prevista por la ley en cuanto a los efectos de la resolución que estime la impugnación de la homologación sobre la base, por ejemplo, de decir, bueno, mire, el incumplimiento de un requisito de forma que no tenga otro tipo de consecuencias, a lo mejor pasa simplemente porque usted presénteme otro plan donde esto quede justificado y no se lo apruebo. Es decir, a lo mejor la no aprobación es una consecuencia excesiva para decir que esto no está debidamente justificado. No sé, sería una consecuencia pareja a la de las clases están formadas indebidamente. Entonces, no parece que la gravedad de una cosa y otra sea la misma, ni siquiera la consecuencia legal. Entonces, a mí me sigue generando bastantes dudas sobre si no es la alternativa la de cargarnos el plan, ¿cuál es? Porque no está específicamente prevista, no hay un acreedor afectado. En todo caso, hay un acreedor que debería estar afectado por el plan y no lo está. Entonces, no creo que es algo que contemple claramente la ley, ¿no? Bueno, yo creo, bueno, coincido contigo en que de no estar en incorrecta formación de clases es el cajón desastre de la causa primera, ¿no? De incumplimiento de las normas sobre procedimiento, contenido y forma, donde habría que encadenarlo. Creo que, si no recuerdo mal, ahí es donde Garrigues decía que en todo caso, si se estimaba nuestra impugnación, era lo que tenía que afectar, y la consecuencia por exclusión sería que el socio impugnante, que ha dicho que está más delimitado el perímetro, no quedaría afectado por el plan. Creo que es la única alternativa, es decir, que no hay más. O los efectos son solo la no afectación del impugnante y que el plan sigue adelante con el resto, o la ineficacia completa del plan. Por eso, como creo que no tiene sentido, porque a lo mejor yo digo que estamos en las clases y no está claro que eso a mí me afecte especialmente. Claro. A lo mejor sí, porque si traigo a otros, el sacrificio lo repartimos, ¿no? Y me hubiera tocado menos sacrificio si también se le hace la quita o la espera a unos que se han ido de rositas, ¿no? Pero bueno, esa sería la alternativa. A mí no me cuadra. Yo creo que, como digo, como yo veo la vinculación clarísima conceptualmente entre formación de clases y delimitación del perímetro, que es la misma operación en el fondo, debo obedecer las mismas razones objetivas y objetivables, y si se ha hecho mal, debe ser la ineficacia del plan la consecuencia, ¿no? Es mi punto de vista. Pero efectivamente, bueno, hay opiniones en el sentido contrario.
Sí, y sobre todo que en esta primera decisión, en el asunto Seldis, pues la audiencia tampoco tuvo por qué pronunciarse respecto al fondo porque consideró que estaba justificada la exclusión. Pero veremos a ver qué pasa cuando alguien considere que no está justificada la exclusión. Creo que hay camino por andar y razones y decisiones que tomar por parte de los jueces. A mí se me hace, perdón, si es repetirnos, por favor, señor moderador, córtame, pero se me hace muy penoso intelectualmente pensar que yo puedo decir, o sea, puedo entender el concepto de que en la medida que a mí se me está afectando y a otro no, eso me perjudica y por lo tanto no me tiene que afectar el plan y que se me trate igual que un no afectado, ¿vale? Y eso lo puedo entender intelectualmente, pero lo que no puedo hacerlo es casar después con las consecuencias que establece la ley para el caso de estimar la impugnación. Porque, claro, dice la sentencia estimatoria de la impugnación declara la no extensión de efectos del plan únicamente frente a quien hubiera instado la impugnación, subsistiendo los efectos de la homologación frente a los demás acreedores. Es que yo creo que no está pensando en un supuesto así. Es que no se me ocurre que esté pensando en un supuesto así. O sea, imaginaos, ya no solamente por uno, es que varios acreedores consideran que alguien no está, varios acreedores de los que no han votado a favor del plan, consideran que hay un acreedor que está quedándose de rositas y al margen y hacen la misma impugnación. Y la impugnación, las consecuencias de la estimación de la impugnación, ¿qué es? Que todos esos acreedores están al margen del plan y si cuantitativamente son lo suficientes como para que ese plan realmente no funcione, pese a que pueda extenderse los efectos frente a ellos. No sé, es un tema que creo que tenemos que darle la vuelta. Para mí parece excesiva, en definitiva, en mi opinión, parece excesiva la consecuencia de cargarnos el plan, pero es que la consecuencia de cargarnos individualmente la situación de cualquiera de los impugnantes me chirría más. Aunque pueda parecer más limitada desde el punto de vista del principio de relatividad o de afectación parcial del plan exclusivamente y que la conservación del negocio jurídico, excepto en supuestos muy graves, hoy por hoy tiendo a pensar que esto determinaría la ineficacia del plan vinculada a la formación de clases. Sí, es que hay una desconexión lógica, como tú dices, entre el principio, que yo creo que hiere los sentidos de que la formación del perímetro, en cuanto primer paso, incide en la formación de clases sí o sí, porque los acreedores extraperimetrales naturalmente iban a estar incluidos en alguna de las clases definidas. Luego, en el momento en que por extraperimetrales presumes que no van a quedar afectados ni por quitas ni por esperas, al menos expresas, cuestión distinta es lo que tú hayas podido pactar individualmente con ellos, todo acreedor sí perimetrado en comparación con ellos va a sufrir un menoscabo y va a considerar que no hay un tratamiento paritario con un acreedor que potencialmente era de su clase. La solución, si no es que caiga todo el plan, es igualar o incluyendo al que quedó fuera, que no puedes, o excluyendo a los que están dentro, para igualarlos a todos. Claro, es que incluyendo al que quedó fuera no puedes hacerlo, porque entonces, ¿qué hace el juez? ¿Suplir en qué clase hubiera determinado el proponente del plan incluirlo? No puedes hacerlo, estás alterando la voluntad de... Claro. Está claro. Por eso yo creo que es inescindible de la formación de clases. Es que mentalmente es la misma operación. Cuando tú piensas en el plan, ves lo que necesitas y dices a quién quieres afectar o no, qué te afecta a la vida del negocio, lo que no, es casi lo mismo, estás haciendo a la vez, aunque lógicamente parece que son como dos momentos. Primero digo el del perímetro y cuando digo lo que está dentro, lo que está fuera, ordena los que están dentro en cajitas por clases. No es así como realmente opera en la práctica. Lo haces tú a la vez. Es el mismo razonamiento jurídico y debe obedecer a los mismos principios. Y si tienes dudas, porque eres un poquito original, yo creo que hay que ser muy poco original en estos casos y cuando lo haces y lo que haces lo haces bien explicado, como decía Ángel, pues dejar fuera claramente el negocio, ¿no? Los créditos comerciales y voy a hacer una estructuración que es lo típico financiera. Pues eso es inatacable, aunque es que los comerciales también son ordinarios como son los financieros que no tienen garantías, ya, pero es que es otra cosa, estoy estructurando el capital, la financiación a largo
no quiero atacar al circulante y a la vida y a la cosa del negocio. Pues dejar hay incluso financieros del circulante que tampoco los quiero afectar, solo bonistas, capital, como socios y obligaciones a largo plazo, que es lo que financia el inmovilizado. Pues eso ya es un razonamiento que se explica y se demuestra que tiene su razón de ser, lo justifica, aunque tengan hipotéticamente estarían las mismas clases que otros, ¿no? Como bien dice, pues todos estarían en alguna clase, el EGEO con garantía real o no, y los dineros subordinados. Y con eso, o sea, y si voy a hacer un poquito original, no a este que es un proveedor, sí lo meto, pero a estos otros proveedores no lo meto, y ya empiezo a hacer cosas un poco más originales, pues o tienes muy claro en las negociaciones, que, oye, que todo el mundo lo entiende, que lo has explicado y que no hay conflictividad, o vete a una confirmación de clases para evitar el efecto de la bofetada final de que se caiga todo el plan. Y si no lo haces y te arriesgas, lo que sepas que te arriesgas a que si te lo estima algún tribunal, pues se carga el plan entero con las consecuencias que eso tenga. Pero que ahí está la libertad del proponente, sea el deudor o sea los acreedores, de jugar con esas piezas que tiene el sistema, en mi punto de vista. Yo desde luego estoy de acuerdo en que o sea, por una parte, una justificación, y sobre todo si haya poder experto ya ni te cuento, ¿no? Las justificaciones incluso no solamente argumentales, sino, joder, apoyadas en causas de alguna manera económicas que justifiquen la determinada exclusión de clases, estratégicas, etcétera, tienen que valer, porque es que si no, el principio general de que tú puedes definir el perímetro del plan, si no, se quedaría sin contenido. Es decir, si no, diga la ley que, mire, usted tiene que incluir a todos los acreedores, ya no solo los financieros, como en el caso de los acuerdos de refinanciación, inclúyalos a todos. Entonces, no me diga, como principio general, que usted puede decidir qué tipo de medidas implementar, dentro de las cuales cabe absolutamente de todo, vinculadas tanto al pasivo como al activo, y que puede vincular a tantos cuantos acreedores pueda, porque entonces, insisto, quedaría sin efecto. Y que debe poderse justificar, y mucho más si se añade una justificación soportada pues, por un informe de experto. Creo que hay que ser flexibles en eso. Dicho lo cual, estoy absolutamente de acuerdo contigo, José Carlos, en que aquí hay niveles de imaginación insospechados. Es decir, aquí los abogados además nos ponemos a inventamos la luna y que ha matado a Manolete cualquiera de los que ha pasado por ahí. Entonces, es mucho más arriesgado cuanto más imaginación le echemos, eso está claro, ¿no? O sea, que luego nos puede salir bien, pero es evidente que un plan simple, partiendo de la base y luego lo veremos también a la hora de la formación de clases, ¿no? O sea, de cuántas clases se pueden hacer sin que sean artificiosas, etcétera. Pero un plan conservador es mucho más fácil que se te apruebe y que resista impugnaciones que un plan innovador. Y ahí es donde tenemos que acudir en función del plan concreto y del que es objeto del plan de reestructuración en concreto, etcétera, a ver qué grado de libertad podemos permitirnos, qué grado de resistencia podemos tensar incluso de forma preventiva, por ejemplo, una solicitud de una confirmación judicial previa, o porque si no, pues es evidente que claro, no todo nos puede llegar a salir bien, ¿no? Y aquí es verdad que hay que innovar, pero con un poco de sentido. O sea... A ver, yo creo que podríamos concluir que no es libérrimo en el sentido de que tengas el 100% de grados de libertad, pero tampoco tienes cero porque, como decía José María, si no reduces a la nada la libertad de conformación del perímetro y si no, pues diría la ley, oiga, los tiene que perimetrar a todos, tiene que reestructurar todo su pasivo. Conforme clases, pero desde el momento en que te deja que algunos los excluyas, el problema es cuáles son esas razones objetivas. Que eso es, claro, precisamente lo que vamos a necesitar bastante más casos para poder ir calibrando y dejar pues que, bueno, sí haya cierto grado de imaginación. Aquí se oyen voces quizás no exentas de ciertos intereses, porque cada uno defiende unos intereses, pero quizás voces más apegadas a la, digamos, tranquilidad de la definición de clases en el procedimiento concursal, que lo que quieren es extrapolar a un procedimiento preconcursal, como son los acuerdos de reestructuración, los planes de reestructuración, 0 grados de libertad para decir, oiga, mire, vamos a formar clases que sean exactamente miméticas de las que serían en un potencial concurso de acreedores. Y es que para eso tenemos el concurso de acreedores.
tiene que ser algo distinto. Cuestión distinta es que lo tengas que justificar de forma objetiva. Pero que algo más y distinto que el concurso tiene que ser. Sin duda. Si os parece, vamos con el siguiente escalón, la formación de clases, ¿no? Dice la ley que tiene que responder a un interés común determinado conforme a criterios objetivos, es decir, no subjetivos, relativos a la condición del deudor, y nos establece una especie de definición no agotadora de interés común que viene determinado por su identificación con los rangos concursales. La ley ya permite, parece que es obvio, romper la disciplina de los rangos concursales, pero de nuevo tiene que haber razones suficientes justificativas. Me gustaría, pues, con los planes que hemos tenido hasta ahora o con ejemplos que podamos extraer del derecho anglosajón, del derecho holandés, etcétera, que se está haciendo muy bien en Holanda, etcétera, si quisierais dar quizás algún ejemplo propio extraído de la práctica judicial o incluso de la propia imaginación de cuáles podrían ser razones objetivas, justificativas para romper la disciplina de rango concursal. Pues efectivamente, ese es el criterio, esa es la clave, ¿no? El interés común. Y apelando, como te decías, a ejemplos, lo saco de un post que subió hace poco Enrique San Juan a LinkedIn, ¿no? Que justamente sobre la formación de clases, el asunto Cimola, que es de la High Court de UK, donde traduzco y va al principio general, que ahí sí que está muy desarrollado. Yo creo que es además el espejo donde nos podemos mirar más, mucho más que en el Chapter 11 de Estados Unidos, que es, creo, más divergente de nuestro modelo. Nuestro modelo se parece más al esquema de arrangement británico, que dice que traduzco, dice, el principio esencial y consolidado en nuestra política es que las clases deben estar conformadas por aquellas personas cuyos derechos no son tan disímiles, o sea, tan distintos o tan disimilares que hagan imposible que puedan todos ellos ser consultados para formar un punto de vista común en cuanto a sus intereses. Por lo tanto, el caso es un concepto negativo. Tienen que ser tan distintos los derechos que haga imposible que puedan tomar una decisión en común para un interés tan en común de ellos. Por lo tanto, vemos que no es nada de que cualquier diferencia de interés o de los derechos o incluso ya puede hacer que ya puedo ir haciendo cajitas, sino, no, tienen que tener suficiente entidad las diferencias en derechos, más luego insiste eso, que se habla de derechos, no de solo de intereses, y que tienen que ser tan distintos que hagan imposible consultarles a todos de manera conjunta en la misma clase para que puedan votar a un interés común. Entonces, eso creo que es un elemento que debe llevar, como digo, a que ser muy prudente cuando se separa. No digo que no se pueda separar, evidentemente claro que se puede separar, pero creo que ese es el concepto. Pero en principio, lo que dice nuestra ley, el rango concursal es claramente un interés que es distinto, el que tiene un privilegio, el que está subordinado, pues tiene una distinta expectativa de cobro en una situación preconcursal o concursal, y eso le hace que tenga intereses distintos en cuanto a riesgo, en cuanto a lo que están dispuestos a asumir o a sacrificar, y por tanto eso es como la regla general. Y separarnos de ahí hay que justificar muy claro el por qué los separa, ¿no? La ley nos da algunos elementos, ¿no? Comerciales de financieros, en los de garantía real nos dice que tiene que ser la misma clase, salvo que la diferencia, la heterogeneidad de los bienes sobre los que recae la garantía sea de tal calado que justifica la separación. No que porque sean distintos, porque si no, casi habría que tener muchas veces una clase por cada acreedor. Si es una hipoteca y yo tengo una hipoteca sobre un bien y otro sobre otro bien distinto, sobre otro inmueble, pues son diferentes. Pero ¿hay heterogeneidad entre esos inmuebles como para separarlos en clases diferentes? La realidad tiene que ser es que no, que todos los que tienen una hipoteca pues tienen que estar en la misma clase. Y si creo que sí, esa heterogeneidad del bien sobre el que recae justifica, tengo que explicar por qué. Hace que pase esto, que hace que sean tan distintos sus derechos que ya no puedan votar porque no tienen un interés común. Pero si al final todos están cubiertos con la garantía y todos saben que en un concurso cobrarían el 100%, porque meto en esa clase solo lo que está cubierto por la garantía del bien, por el 90% del valor
razonable del bien, que por tanto no depende su cobro de la marcha de la empresa, pues los meto en la misma clase, ¿no? Ejemplos que se han utilizado y que hay que tener cuidado con ellos, pero que no me pongo, es el famoso proveedor estratégico o proveedor esencial, ¿no? Para darle un tratamiento distinto a otros proveedores, ¿no? En el ámbito teórico, me parece que puede ser un razonamiento justificable. Es decir, oiga, es que yo a esto les puedo aplicar una serie de condiciones, aunque se me enfaden y dejen de ser mis proveedores o mis clientes, ¿no? Porque no me afecta al negocio, pero aquí hay uno que es la materia prima sin la cual lo puedo fabricar, y si este me deja de proveer, el negocio se cae y se cae todo, se cae el plan, y por tanto puede estar justificado el separarlo en una clase, a uno o a varios, hacer una clase con ellos y darle un tratamiento diferente, justamente por eso, porque es que sin él no perdemos todos, ¿no? Pues podría ser un criterio, pero claro, es lo de siempre, es lo que decíamos antes, justificado no es una varita mágica, no es un comodín que digo proveedor esencial o proveedor aportante o proveedor estratégico, y es como me acojo a sagrado, lo que meto ahí es intocable. No, cuidado, porque eso se puede abusar, ¿no? Y habrá que verlo, por eso hay que verlo caso a caso y que no sea un abuso para favorecer a algunos proveedores por otros motivos que no serían, que no son objetivamente razonables, ¿no? Por tanto, sí cabe, pero debe ser la excepción desde mi punto de vista, muy justificado, y por tanto que yo tenga muchos argumentos para defenderlos, el por qué efectivamente dentro del mismo rango concursal he hecho varias clases y lógicamente hago varias clases porque obviamente van a tener un tratamiento en alguna medida distinto, ¿no? Y que tampoco lo hago, evidentemente, que no quede claro que lo hago para tener una creación artificial de clases, justamente para tener, por ejemplo, la mayoría de clases que vota a favor, y hay elementos que pasa también con las clases unipersonales. ¿Puede haber clases unipersonales? Totalmente de acuerdo. Puede haber clases unipersonales. Ahora, ¿será la regla o lo normal que la mayoría de las clases sean unipersonales? Hombre, parece que no. Parece, de hecho, que si hay muchas clases unipersonales, que la clase es un solo acreedor, y encima que sea un trato preferente para que vote a favor y con eso tengo mayoría de clases, pues también ¿es ya un fraude? No, pero es un indicio para que lo analicemos con cuidado, para ver si no se está abusando de crear artificialmente clases entre acreedores que pueden estar incluidos en la misma clase, justamente para no ir por el 739.1, por ejemplo, en forma de aprobación de un plan no consensual de manera no justificada, ¿no? Entonces, como digo, máxima prudencia, justificación muy clara y objetiva y con argumentos muy fuertes, justamente para que no se alegue que se ha creado artificialmente o sin justificación y nos lleva a una malformación de clases, que aquí ya no hay duda, el efecto sería la ineficacia de todo el plan. Y si soy un poquito original y puede haber dudas, o veo que hay entre los acreedores algunos que están levantando ya la mano diciendo que les parece que no se están haciendo bien las cosas, pues es que tenemos ahí sí un puerto seguro, que es pedir la confirmación previa de las clases. Y si me la tumban ahí, no me cargo todavía nada, sigo negociando y haciendo lo que me diga el tribunal, pues ya recompongo la confirmación de clases con lo que me ha dicho que sí le parece razonable y lo que me ha dicho que no. Sería un poco mi punto de vista. Yo básicamente estoy de acuerdo con quizá algún matiz, José Carlos, y es, o sea, yo, si a mí esto me vinieran como juez de lo mercantil, yo quizá o porque soy mal pensado, porque los jueces mercantiles tendemos a pensar mal, cuantas más clases ajenas al rango concursal veamos, mayor presunción de aquí algo huele mal, vamos a ver. O sea, eso yo creo que Alfonso no me dejará decir lo contrario, y es, aquí huele a que estas clases están creadas artificiosamente porque necesitabas clases adicionales para poder aprobarlo y si no, no la aprobabas, ¿vale? Este quizá pueda ser el primer feeling. Pero bueno, luego también nos tenemos que quitar nuestros propios prejuicios encima, o sea que a veces pues no significa necesariamente que esto tenga que ser así, y es verdad que hay razones que se justifican. Razones añadidas, a ver, por ejemplo, esto, de hecho, el número de clases, para mí, o sea, el número de clases que vayas a hacer importa a efectos de mayoría de clases para poder aprobar el plan, pero luego tampoco puedes ofrecer un trato tan diferenciado entre las clases porque luego te lo tumban por eso. Entonces, a ver, realmente pensad que tenemos que jugar siempre con la regla de excepción
conjugada con la regla de contención de la propia ley, ¿no? Es decir, que tú puedes ofrecer un tratamiento distinto, pero que no sea al final, por resumir los motivos de impugnación generales, un sacrificio desproporcionado para la parte que ha sido arrinconada, ¿no? por una clase diferente. Entonces, claro, tenemos créditos con garantía real y ahí la propia ley nos permite hacer clases diferenciadas, pero solo nos lo permite en función de la naturaleza de los bienes, tampoco nos obliga. No necesitaríamos más que una clase. Si vemos dos, pues probablemente algo habrá, ¿vale? Para que haya dos. Con respecto a otros ejemplos que habéis comentado, hombre, pues desde luego el del proveedor estratégico o el acreedor unipersonal, que están vistos en SEALDIST, a priori, siempre y cuando exista la debida justificación, no tendrían por qué no aceptarse, ¿no? como clase. Pongo otra sobre la mesa, mejor dicho, pongo otras dos sobre la mesa, en razón a determinar resoluciones que han ido cayendo hasta hace poco, ¿no? Los créditos con garantía ICO o garantía de tercero en general, en relación con créditos que no tengan garantía personal ni del Estado ni de terceros, por ejemplo. ¿Caben o no caben? ¿Están suficientemente justificados o no? Pues ya veremos cómo se justifica. Incluso dentro del crédito financiero, el circulante frente a crédito a largo, por ejemplo, es decir, el que sé que me va a financiar a corto plazo, ¿está justificado que tenga un tratamiento distinto y que lo meta en una clase distinta con respecto a otro? Lo pongo simplemente como distintos ejemplos, ¿vale? Porque es verdad que, como ha dicho Alfonso muy bien, no son numerus clausus los que aparecen en la propia ley y aparece, bueno, a título ejemplificativo, pues los financieros frente a otros, se define cuáles son los financieros, pero la cosa no se agota ahí, incluso dentro de los financieros tampoco se agota, ¿no? Y de hecho, si podrías poner, y dentro de los financieros, como por ejemplo, pues los garantizados y los no garantizados, los que tengan, ¿vale? O sea que, por eso os digo que hay que pensar un poco en global y pensar primero en global es muchas de estas clases realmente serían necesarias para el tipo de tratamiento diferenciado que les quiero dar, que a lo mejor no debe ser tan gravoso. Pues a lo mejor, si eso es así, si realmente vemos que luego la justificación no tanto la justificación como el tipo de medidas de reestructuración que impones a unos o a otros no son tan diferentes y el tratamiento diferenciado es razonable y realmente solo te sirve para hacer más clases que te permitan aprobarlo, a lo mejor tenga que pensar, ¿vale? Simplemente por dejarlo un poco en esto. Pero insisto que a lo mejor tengo esa losa de muchos años de juez en el que ves con desconfianza cualquier alarde de imaginación, ¿no? Yo creo que coincidimos. Yo creo me parece que estamos totalmente de acuerdo. Los dos ejemplos que tú has puesto que no había mencionado yo me parecen muy pertinentes, ¿no? El de créditos con garantía de tercero. Yo creo que, por ejemplo, si no un ejemplo, creo que podría justificar el separarlos porque tiene un interés diferente. Si yo tengo una garantía de alguien solvente, es el ICO, pero podría ser una sociedad de garantía recíproca, podría ser otra entidad financiera o simplemente una balista súper solvente, ¿no? Pues evidentemente mi interés no es el mismo que el que no tiene ninguna garantía y solo sabe que va a cobrar en función de que vaya bien el negocio. Porque yo sé que si el negocio va mal y tengo el 100% o el 80% cubierto por alguien que sé que va a pagar seguro, pues casi efectivamente no estoy en la misma situación y por lo tanto no debería estar en la misma clase y arrastrar con lo que a mí me parece a otros que tienen un riesgo distinto, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es utilizar eso para excluirle, ¿no? Enlazamos, digo, ves que fíjate que hemos estado unido el perímetro de la formación de clase. Yo soy un ferviente defensor de que hablamos de lo mismo y debe estar en el mismo tratamiento en la ley concursal y la misma causa de oposición y los mismos efectos, ¿no? Porque igual que a mí sí me puede parecer que puede ser una clase diferente, porque efectivamente esos acreedores tienen una posición distinta en cuanto al riesgo que asumen y cómo les va a afectar el plan en un momento dado. Casi se puede parecer en algún caso más a uno que tiene una garantía real que le cubre la garantía real. Y otra cosa es dejarle fuera del plan totalmente, ¿no? Pues eso quizá si meto todos los financieros y tal, esos financieros no afectarlos, creo que no tiene el nivel de justificación, ¿no? Y luego hablabas de todos los financieros también,
es que esto yo lo estoy viendo, supongo que tú también, de que se separa efectivamente el circulante de los precios, o sea, lo que es préstamos a largo plazo de lo que es circulante a corto. Porque es que si el riesgo es distinto, es que la situación de esos acreedores, aunque sea la misma entidad de crédito, ¿no? Que tiene, y muchas repiten en las dos clases, pero es que el circulante tiene una función y un riesgo distinto. Ahí fíjate, yo incluso creo que podría estar justificado dejar el circulante fuera, en esa idea de que el negocio no lo quiero tocar y el negocio quiero que funcione con normalidad. El circulante es parte del negocio, no es de la financiación, de la estructura, lo que los economistas llaman la estructura de capital, ¿no? Y aquí los conceptos económicos hay que utilizarlos, lo dice la sentencia de Celsa mucho, ¿no? Esto tiene mucho componente económico. Entonces, la estructura de capital son los que financian la empresa a largo plazo, accionistas, bonistas, acreedores a largo plazo que financian el inmovilizado, y en cambio la financiación que sea financiero de circulante están en la misma liga que los proveedores y que el negocio operativo o comercial, ¿no? Por lo tanto, ahí podría estar hasta justificado que en cada caso, todo esto lo voy a aplicarlo en cada caso, evidentemente, porque hay que ver las circunstancias de cada caso, y lo que puede estar justificado en un caso, yo creo que puede no estar justificado en otro. No, ya es que esto se autorizó en tal caso, bueno, pero es que hay una circunstancia que podría ser en el sentido de dejarlo fuera o tratarlo de manera distinta, y a lo mejor en este caso, por otras circunstancias que rodean a la situación, no está igual de justificado, ¿no? Aquí no es café para todos. Pues podría estar como justificado incluso el dejarlo fuera, ¿no? Pero creo que son también criterios perfectamente defendibles, y como siempre está el uso y está el abuso, ¿no? Y eso es caso a caso, las circunstancias nos dirán si se está utilizando efectivamente de manera artificiosa, no justificada, esos criterios que en principio pueden ser útiles y objetivos o no. Por eso te hago la repregunta. Si, por ejemplo, intuitivamente el circulante lo dejarías fuera de un plan de reestructuración, si lo ves dentro, ¿no intuitivamente pensarías que es para tener una clase adicional que te permita aprobar el plan? Pregunto, ¿eh? Es que siempre tenemos que estar un poco a vueltas con estas preguntas, y es, o sea, ¿qué puede pensar el juez de esto? ¿Vale? Porque esas razones que das son las mismas que para excluirlo del perímetro, las mismas. Y que son legítimas, ¿eh? O sea, y que me parece que son razonables, pero... Todo depende de cómo hayas justificado ese perímetro. Si tú has dicho, para mí quiero no tocar el negocio en absoluto, y esa es la razón de que he dejado todo esto fuera, y quiero tocar solo lo que es la estructura de capital a largo plazo, y luego hago una clase con el circulante, pues me estoy contradiciéndome. Y pues no has obedecido al propio criterio que tú te has fijado, que no tenía por qué ser así, ¿no? Y yo digo, no, quiero afectar a todo el pasivo financiero, porque aun con el circulante, pues mi relación con los acreedores profesionales, pues están dispuestos a ayudarme también en ese aspecto, incluso dándome la financiación que necesito en este caso, y el circulante, cambiar las condiciones, etcétera, porque si no el plan de viabilidad no me sale y tengo que afectar al financiero, pero en cambio el proveedor y crédito comercial es el que no quiero tocar, porque eso sí que empiezo a perder clientes, empiezo a no poder cumplir con mis contratos porque me falta materia prima, pues vale, pues entonces en este caso también, y todo eso justificado, razonado con los hechos del caso concreto, con las circunstancias del sector en el que estás, de la actividad que tienes, de los contratos en vigor que tienes, de sus cláusulas, pues oye, pues aquí está justificado meter a todo el financiero, también al circulante, y lo dejo fuera a los proveedores y al crédito comercial, por de alguna manera, aunque sean del mismo rango concursal y los dos estén en el negocio. Es que no hay, yo creo que no hay unas líneas blanca y negra, ¿no? Hay grises y lo que nunca supo estar justificado, en otro puede ser que no lo esté. Son indicios o son ideas que luego hay que aplicar en cada caso concreto y, como digo, pues dependerá de las circunstancias de cada caso, en mi opinión. Sí, obviamente hay mucho, por no decir todo, de estrategia. ¿Qué me es más favorable? ¿Dejarlos fuera, con el riesgo que ello supone en caso de que se considere que no está suficientemente justificado, meterlos dentro, pero a su vez fuera de la clase que naturalmente por rango concursal sería aplicable, a fin de conseguir una clase más, es decir, un voto más a favor? Yo creo que está muy bien traído lo que antes decía, porque es muy expresivo. A veces, a mí me gusta hacer mucho las definiciones desde el punto de vista positivo y negativo, porque considero que son muy esclarecedoras. No solo hay que ver lo que las cosas son, sino lo que dejan de ser.
Lo que antes decías de ese ejemplo inglés, esa frase, esa forma de delimitación negativa del interés común es prácticamente moneda corriente en la jurisprudencia estadounidense. Es una fórmula que utilizan prácticamente casi todas las resoluciones. Y yo cuando en su día lo leí, la verdad es que te abre los ojos de otra manera, porque cuando también la jurisprudencia norteamericana, o estadounidense mejor dicho, dice que el interés común tiene que haber un denominador común, bien, eso se ve, pero también tiene que ser que otro que esté fuera no tenga ese común denominador, sino que haya algo disímil que justifique que tenga que quedar fuera o que pueda quedar fuera. Entonces, a mí sí me gusta esa doble definición subjetiva, perdón, positiva y negativa del interés común. Bueno, seguimos avanzando con las cuestiones. Tratamiento paritario. ¿Qué significa tratamiento paritario? También una aproximación, no os voy a pedir casuística, pero bueno, quizás algún ejemplo quizás más extraído de vuestra imaginación que del núcleo de casos, que hasta ahora no tenemos más que eso, un núcleo de casos. Pero si podéis ilustrar un poco a nuestra audiencia sobre lo que podría ser un trato paritario o dejar de serlo. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Aquí tenemos que distinguir entre el tratamiento no paritario dentro de la misma clase, ¿no? Del tratamiento menos favorable de clases del mismo rango en los planes no consensuales, ¿no? Que es, en el fondo, la misma idea a la que subyace, pero creo que no es exactamente el mismo alcance, ¿no? Los planes incluso consensuales, lo que está claro que los acreedores que están dentro del lenguaje consensual, es decir, que todas las que se lo aprueban con las medidas necesarias, lo cual no significa que no haya acreedores disidentes en cada una de ellas, minoritarios, ¿no? Pues que no puede tener un tratamiento distinto, ¿no? Del que se da al resto de los acreedores de la clase. Si das un tratamiento el que sea a esta clase va a tener una pena de 4 años y una quita del 20%, todo lo de la clase tiene que tener un tratamiento. ¿Puede ser alternativo? Puede ser alternativo. Puede ser, oye, o te hago una quita del 30% o te capitalizo el 50% y lo otro te lo aplazo en X años, ¿no? Vale, pues si esas alternativas, las alternativas tienen que estar para todos. No puede ser, oye, los que voten a favor les capitalizo, pero si votas en contra, entonces ahí te hago la quita del 50%. No, a mí ese tipo de cosas la creo que no se puede hacer, ¿no? Dentro de la clase como que es más sencillo, ¿no? Es paridad de trato en sentido estricto y riguroso, ¿no? Y luego está la otra regla, que también fue objeto de análisis, por ejemplo, la sentencia Celdis, y que también es un elemento que se estimó y se ha alegado en el caso Celsa, y aquí en el caso de Celsa se ha desestimado, porque un acreedor lo alegaba, era la no paridad de trato, un tratamiento paritario en el sentido de un trato menos favorable a los acreedores de una clase frente a otras clases distintas, ¿no? Y ahí puede ser la clase entera disidente, ¿no? En este caso no era exactamente esa la situación, pero bueno, alegaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Efectivamente, había una capitalización y de una parte del crédito, o sea, y otra parte que se prestabilizaba, y a otros no se les dejaba capitalizar. Solo se aplicaba pues, las quitas y unas esperas. No, pues ahí es más desfavorable. Entonces, aquí vamos a apunto dos ideas. Es decir, si yo, como también decíamos antes, separo a acreedores del mismo rango concursal en clases distintas, a pesar de que tienen el mismo rango concursal, primero porque justifico el por qué está eso bien separado, porque no tiene el mismo interés, y luego lo normal es darle un tratamiento distinto, o sea, que los efectos que se le aplican sean distintos. Y pues ya está, si haces eso, ¿a qué separas? Pues separas de tratamiento distinto, va a decir que es un tratamiento que es impugnable porque no le das el mismo trato. No, porque yo puedo darle un tratamiento distinto
y que no sea impugnable. ¿Cómo? De dos formas, creo yo. Uno, si es consensual, pues el que el tratamiento sea distinto a clases del mismo rango concursal no permite a una clase impugnarle porque en su clase el tratamiento es peor que en la otra. Porque si es consensual solo puedo oponerme porque me tratan peor que a otros de mi misma clase. Eso te puede estar justificado porque negociando con los acreedores, algunos acreedores, aunque del mismo rango, están dispuestos a sacrificarse más, por los motivos que sea, porque ya llevo 30 años trabajando con ellos y quieren que siga otros 30 y tal, y aceptan, por ejemplo, unas esperas mayores o unas quitas mayores por ayudar a sacar la empresa, porque para ellos es importante, yo soy importante como cliente o como proveedor, lo que sea, y otros, en cambio, pues tratando con ellos no lo he conseguido. Entonces, puedo hacer dos clases distintas, en las dos, por ejemplo, tengo la mayoría de los 2/3, pongamos, ¿no? Si son clases ordinarias, que es lo habitual, pues en la que, y en alguna de ellas a lo mejor tengo alguno que puede ser disidente, pues no podía poner que en otra, ¿no? Tiene un trato distinto porque es más desfavorable, porque las dos clases son consensuales, las dos han aprobado, están a favor y esa causa de oposición no se tiene. Y otra, no, son plan no consensual. Hay una clase en la que la arrastro, no he obtenido la mayoría. Esa se puede oponer porque en otra se da un trato diferenciado, pues ahí hace falta que sea más desfavorable. Y puede ser diferenciado y no ser más desfavorable. Por ejemplo, en uno le ofrezco capitalizar a los que yo he tanteado y les interesa capitalizar porque entienden que eso a largo plazo mejor recuperan más si la empresa va bien, y otros no quieren meter, ellos no asumen riesgo de inversión, quieren cobrar lo que sea, prefieren hacer una quita y una espera. Hay que lo que tengo que comprobar que con datos económicos es equivalente una cosa a la otra. Ahí sí lo que no puedo es discriminar, favorecer al que capitaliza dándole un valor presente actualizado de su crédito mayor, una mayor recompensa vía capitalización de la que le doy al que le hago quita con espera. Pero si yo demuestro que la quita que le aplico a uno con su espera hace que el valor presente de su crédito, como queda afectado, es lo mismo que lo que le doy al que le capitalizo, la mayor parte de su crédito o todo su crédito, y valen lo mismo lo que reciben en el plan, pues tendríamos un caso donde con tratamiento distinto en cuanto a los efectos no hay discriminación, es un trato, no es menos desfavorable o no es más desfavorable para unos a otros y tampoco sería impugnable. No sé si me he explicado, quizás he sido un poco torpe la explicación, pero así es como yo veo eso del trato paritario en sentido amplio dentro de una clase, entre clases, y según sea consensual, pues no sea consensual el plan. Sí, a mí me resulta de verdad muy difícil el poner ejemplos teóricos, porque es verdad que el concepto paritario con no ser igual, yo creo que alguna referencia nos da la sentencia Seldis de paritario, o sea, paritario en tanto que no discriminatorio, paritario en tanto que la discriminación no puede ser excesiva, pero no dejan de ser todo conceptos jurídicos indeterminados derivados de conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Entonces, sin ver en el caso concreto exactamente dónde se produce ese tratamiento disímil y hasta dónde llega, es difícil articular una respuesta concreta. Igual que, por ejemplo, en el caso Celsa, tampoco se considera, pero creo, claro, tampoco no es un principio general, es un principio general y yo creo que muy razonable la afirmación de que por sí misma la opción de capitalizar los créditos no es mejor ni peor que el prestamizarlos y someterlos a unas determinadas medidas de reestructuración en forma de quitas, esperas o lo que haga falta, ¿no? Pero claro, por sí misma, pero hay que atender a la estructura de capital en el caso concreto, hay que ver si efectivamente hay informes de experto o de lo que sea que expliquen que una capitalización puede ser potencialmente mejor, pero es que a lo mejor en esa estructura de capital supone mucho más riesgo asumir formar parte del equity de la empresa, porque si lo pierdes, pierdes más, entonces aquello que era potencialmente discriminatorio a favor de la capitalización deja de serlo por el resultado. Entonces, la verdad es que lo encuentro francamente complicado el desvincularlo del caso concreto. Pero bueno, creo que como principio general, o sea, partiendo de la base de principios generales de razonabilidad, especialmente eso de que la paridad no puede significar igualdad, porque entonces no haría falta hacer clases con tratamiento distinto. No puede ser igualdad excesiva, pero es evidente que el punto de comparación en el caso concreto puede ser tremendamente
difícil de valorar en función del sacrificio que se pide a una de las partes respecto a otras, ¿no? Sí. Antes decías, José María, que no te dejaría mal si ante un plan con clases distintas de las concursales es, digamos, una primera señal de alarma para el juez. Es verdad que es una alarma, en principio, la más natural, pero no la que más intranquilidad te genera, porque ya partes de que va a haber clases distintas de las propiamente concursales. Yo creo que es de esencia en los planes de reestructuración. Y además creo que es sano que así sea. Cuestión distinta es, que lo tocabas tú, José Carlos, la proliferación de clases unipersonales. Esa yo creo que es una señal de alerta ya bastante más clara. Porque es lícito que haya clases unipersonales, si están debidamente justificadas, sí. Cuando hay una proliferación hasta tal punto que convierte en mayoría lo que no lo sería en el caso concreto, pues obviamente puede haber un uso fraudulento por una excesiva compartimentización de los acreedores, ¿no? Luego hay una cuestión que no sé si compartiréis, pero a mi juicio los grados de libertad en la conformación de clases y en los distintos tratamientos, a mi juicio, es inversamente proporcional a la proximidad o a los grados de insolvencia. Y me explico. Si yo estoy, por ejemplo, en caso Seldis, que el tribunal, entendido por tribunal o audiencia provincial, dice en un momento dado, casi al final, está en insolvencia actual, bien demostrativo que al poco tiempo concursa, yo creo que tienes menos grados de libertad para separarte de los rangos concursales. Porque si no, en caso de que se estime como se estimó la impugnación, vas a dar lugar a tratamientos asimétricos. Y en principio el concurso es la negación de la simetría entre los acreedores, porque su principio nuclear es la par condicio creditorum. Y establecen mecanismos correctores para la asimetría. Si esa asimetría es preconcursal, a través de acciones rescisorias, y si esa asimetría, a través de pagos asimétricos, viene de un cumplimiento, digamos, irregular o selectivo del convenio concursal una vez aprobado, mediante las revocatorias de pagos, o, en caso de liquidación, no percibes cuota de liquidación hasta que se iguale con lo cobrado en el convenio. Luego, parece que si tú estás en insolvencia actual, tienes que justificar más por qué te separas de lo que sería propio de una situación concursal que tienes muy próxima. Mientras que si tú estás en un horizonte a 2 años, como es la probabilidad de insolvencia, en que el concurso aún es una posibilidad previsible, bueno, potencial, pero remota, yo creo que los grados de libertad son mayores. Y está más justificado que tú te puedas separar. Pero bueno, esto es una idea propia que no sé si compartiréis o no, pero bueno, que a mí sí me sirve al menos de orientación preliminar. Me gustaría también preguntaros, sé que ya me dicen por vía interna que tenemos alguna pregunta, pero sí me gustaría preguntaros por la posible ejecutividad del plan. Esto ya es algo que con los acuerdos de refinanciación se discutía, porque no me acuerdo si era el artículo 618 el que regulaba la posible ejecutividad del plan. Siempre se ha discutido si es susceptible de ejecución, es decir, de ser considerado título ejecutivo, tanto a favor como en contra del deudor, el auto que homologa el plan. Antes hablábamos fuera de micrófono sobre la posibilidad de imponer nuevas obligaciones o mayor sacrificio creditorio a alguno de los acreedores. Esto lo hemos visto en planes, en acuerdos de refinanciación antiguos, lo hemos visto en pocos, pero en algunos convenios concursales. Sabemos que el convenio concursal también establece la posibilidad de establecer nuevas obligaciones a cargo de los acreedores, y en ese caso
no solo hay obligaciones a cargo del deudor, sino nuevas obligaciones a cargo de los acreedores, por ejemplo, prestar nueva financiación, etcétera. Y en ese caso se ha discutido históricamente si la sentencia de aprobación del convenio, mutatis mutandis, el auto de homologación antes de un acuerdo de refinanciación o de un plan de reestructuración es título ejecutivo que bien puede agitar el deudor contra alguno de sus acreedores, bien alguno de los acreedores contra el deudor. No sé cómo veis esta posibilidad. Antes creo que era el 614, dije el 618, pero yo creo que era el 614. Y ahora es el 650 que habla, si no recuerdo mal, de actos de ejecución. José María, ¿empiezas tú o empiezo yo? A ver, yo, en principio tiendo a pensar que el auto debería ser título ejecutivo suficiente y que además es verdad que pueda hacer delegaciones específicas de actos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que o sea, aquí es donde sí que tienden a romperse las costuras, no por el hecho de que sean los acreedores los que proponen un plan, sino porque imponen un plan contra la voluntad expresa del deudor ante situaciones donde tienes que anticipar que ni la Junta General va a adoptar los acuerdos correspondientes, ni el administrador por delegación de la propia Junta va a poder hacerlos y, por lo tanto, el juez se ve en la tesitura ya inicial de imponer actos de ejecución que sean garantizados por un tercero, ¿no? Claro, quizá esta es cuando el 650 está contemplando actos de ejecución del plan, está pensando fundamentalmente en planes consensuales, ¿no? O por lo menos propuestos por el deudor. Entonces, yo creo que o no bastaría de nada homologar un plan o resolver resolver desestimando las posibles alegaciones que pueda tener la aprobación de un plan, incluso en este caso pues con trámite contradictorio, si después no se pudiera ejecutar. Es una idea que subyace mucho en toda la resolución de Celsa y que tiene sentido, ¿no? Es el principio de efectividad llevado a los acuerdos de refinanciación. Creo que es verdad que el título ejecutivo puede disponer de medidas casi incluso de excepción, ¿no? En algunos casos. Entonces, siendo una cuestión que, bueno, ya veremos cómo vaya evolucionando, es verdad que la primera experiencia de resolución judicial, pues quizá es en el marco de un asunto que no sé si vamos a tener la ocasión de ver todos los días. No creo que la mayor parte de los planes supongan o precisen actos de ejecución tan agresivos como está proponiendo la sentencia en el asunto de Celsa, ¿no? Es verdad que para mí es una muy buena pregunta y de momento con pocas posibilidades de ser despejada y lo iremos viendo en el futuro. Cuanta más contradicción haya entre acreedores y deudor, etcétera, más complejo va a ser determinar cuál es la naturaleza de los actos ejecutivos y del título que lo obliga, como es el caso del juez. No sé, no tengo la opinión 100% formada en ese punto. Yo creo que hay que ver primero cómo pasan las cosas para luego evaluar, ¿no? Pero a priori mi idea es que efectivamente tiene que haber ciertos poderes de excepción ejecutivos dados por el propio título ejecutivo. Sí, yo comparto la idea general. Es decir, yo creo que ha sido una preocupación en el libro segundo la ejecutividad inmediata del auto de homologación o los pasos de la sentencia, si se ha dejado la efectividad que se hace a la firmeza del auto, etcétera, y que no sea un obstáculo ni la obstaculización que pueda hacer el deudor vía la adopción de los acuerdos correspondientes, si son societarios, sobre todo en este caso un cambio de una desaparición de la actividad actual y la capitalización de los acreedores que son los nuevos dueños de la empresa o cualquier otro acto, ¿no? Y por tanto, que sí está en la idea, otra cosa que como no se ha aplicado, yo tampoco los he estudiado a fondo todavía esos preceptos, si luego en la práctica va a haber un problema para pedir medidas ejecutivas, por ejemplo, a alguien que ha prometido nueva financiación y no la está aportando, o a alguien que se ha comprometido a dar una línea de circulante y no la está dando, o algún acreedor que de alguna otra forma no está cumpliendo con sus obligaciones asumidas en el plan de manera
entiendo que si son nuevas obligaciones, mi opinión es que deben de ser asumidas con consentimiento, no se pueden imponer contra la voluntad de esos acreedores, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí, que la idea es que el auto sea ejecutivo, sea un título ejecutivo, autosentencia, la resolución judicial firme que aprueba el plan y que, por tanto, no va a haber obstáculo, empezando por el registro, que se preocupa mucho de que no fuera un obstáculo para inscribir los acuerdos que en su caso se deriven de modificación de estatutos, de ampliación o reducción de capital o de otra índole, de modificación estructural, etcétera, societarias, por decirlo así, que se puedan llevar a efecto de maneras al margen del derecho de sociedades en buena medida, ¿no? Por decirlo de la manera simplificada, ¿no? Como digo, habrá que ver en la práctica, probablemente César sea el primer caso donde lo veamos, hasta qué punto eso funciona, que yo creo que es lo que quería el legislador, pues lo vamos a encontrar en el detalle, en la aplicación práctica, con problemas aplicativos, ¿no? En los que yo ahora mismo no me atrevería a pronunciarme. Para los que, por no ser, digamos, del ámbito jurídico, lo de la posible ejecutividad del plan, no ligado a la inmediata efectividad, ¿no? Sino si puede exigirse coactivamente el cumplimiento del plan. Para los que les pueda resultar esto un poco extraño, no tienen más que entrar en una base de datos, teclear en el campo de búsqueda Celsa, meter sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona y les van a salir no menos de 5 autos pronunciándose sobre esto. El primero, y no recuerdo también si el segundo, ya hace unos años, 2014 por ahí, denegando, primero uno fue del 14, creo que otro del 20, estábamos en pandemia, y primero la sección 15 denegó la posible ejecutividad, es decir, que el auto fuera un auto de homologación susceptible de ejecución. Cuando se reformó el artículo 614, ya moderó, si bien consideró, hablo de memoria, la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que aun siendo título ejecutivo en abstracto, no lo era en el caso concreto, porque la concreta obligación cuya exigibilidad se pretendía a través de la ejecución no constaba en el título ejecutivo, sino en un documento extracorpóreo. Y las últimas resoluciones en que la ejecutada es la cucha, pues pueden encontrarlas ustedes y se despacha ejecución. Es verdad que es con la refinanciación de Celsa, no con la actual reestructuración, que Celsa ha tenido mucha vida, nos ha dado para mucho en estos años. Si os parece, damos entrada, Nuria, a las preguntas, que seguro que los asistentes tienen cosas interesantes que preguntarnos. Pues aquí estoy, disculpad, porque no sé si cuando he sugerido a la audiencia que nos hicieran llegar las preguntas me han escuchado, pero bueno, tienen el chat, se lo he recordado. Nos han llegado ya algunas, ¿vale? Os voy leyendo. En primer lugar, os agradecen a los ponentes y a la ley por organizar esta mesa. Mi duda es la siguiente. ¿Puede un plan de reestructuración estar conformado por una sola clase de un solo acreedor? Por ejemplo, en una situación de probabilidad de insolvencia en la que no se deberían exigir los presupuestos, los presupuestos del concurso, concurrencia de 2 o más acreedores y siempre y cuando las medidas propuestas en el plan vayan a evitar que se materialice una futura insolvencia. Muchas gracias. Una sola clase con un solo acreedor. Eso es. Y en situación de insolvencia provisional. Perdón, de probabilidad de insolvencia. Cuando hablamos de estresar la norma, esto es estresar la norma. A ver, una sola clase con 2 acreedores ya lo hemos tenido. Sí. Un caso reciente en el Mercantil 13 de Madrid y el despacho 4 Casas. No sé si está Fedra por ahí que me pueda corregir, pero... A ver, hipotéticamente, lo de siempre, podría ser, si está muy justificado, porque hay una única clase compuesta por un único acreedor y porque todos los demás que quedan fuera del perímetro, pues evidentemente no está bien justificado que queden fuera del perímetro. La pregunta sería, ¿qué obtengo frente a esa clase? Tiene que aprobar necesariamente, o sea, por tanto ese acreedor tiene que aceptar
los términos de la reestructuración, porque si no sería imposible, ¿no? Si estoy negociando con un único acreedor y él está de acuerdo en los términos, la pregunta sería, ¿qué gano con hacer un plan de reestructuración y pedir eventualmente una homologación frente a una innovación de los términos del crédito que tengo con ese acreedor? Lo único que se me ocurre, estoy hablando en voz alta y a lo mejor se me escapa algo, ¿no? Lo único que se me ocurre es, ya que no tengo que arrastrar a nadie, la protección de una nueva financiación o la protección en general frente a una rescisoria dentro del plazo de 2 años de las nuevas garantías o los nuevos términos que se establezcan, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre, por lo cual ese acreedor y deudor, que en el fondo están de acuerdo en lo que quieren en cómo van a reestructurar la deuda, pues quieren tener esa garantía adicional, bien la rescindibilidad de los términos o bien la tutela o la protección del dinero nuevo, porque además está introduciendo el dinero nuevo. Es que si no, no le veo justificación, no le veo utilidad. Y luego lo de siempre, pues un caso un poco especialmente raro, tiene que estar bien justificado, porque de entrada choca un plan de una clase de un único acreedor. Es como el árbol, es el bosque de un solo árbol y el rebaño de una sola oveja, ¿no? Pues es un poco chocante. Entonces, sí, tendría que estar muy bien justificado y no será fácil, pero hasta aquí se me ocurre la respuesta. Yo, no sé, igual mi lectura es sesgada, pero o parcial o incorrecta, pero el ámbito objetivo de los planes de reestructuración, el 615.1, dice que se someterán a este título los planes de reestructuración que prevean una extensión de sus efectos frente a acreedores o clases de acreedores titulares de créditos afectados que no hayan votado a favor del plan. Es decir, parece que presupone que haya al menos alguna clase de crédito afectada, al margen del proponente del plan. O sea, como mínimo tiene que haber 2. Yo no sé si en esas condiciones se pueden aplicar las reglas del título tercero. No lo sé, porque si no pretendes extensión de efectos, porque no va a haber ninguna otra clase más al margen de la tuya, a menos que, como decía José Carlos, pretendas nueva financiación o extenderla a los socios por alguna razón, no veo la utilidad tampoco, ¿vale? Bueno, es que sería como un convenio concursal de un solo acreedor. ¿Qué sentido tiene si llegas a un convenio singular con él? Para eso no vas a un concurso de acreedores, para eso no vas a un plan de reestructuración. Es posible. Pues José Carlos ha tenido que irse a lo accesorio, no a lo nuclear. Es decir, ¿qué puede haber detrás de eso que justifique una utilización, no voy a decir torticera ni fraudulenta, porque para eso tendríamos que tener más datos, pero cuando menos parece contra natura del instituto? Tiene que haber, si ya en principio, el caso que ha habido en Madrid, de una sola clase con 2 acreedores para solucionar más un problema societario que de endeudamiento, puede resultar extraño, pero al menos tienes 2 acreedores y uno vence la voluntad del otro intraclase. Si solo hay uno, ¿qué vota? Él mismo contra sí mismo. Es que no tiene mayor sentido. No tiene mayor sentido. Y a mí me parece que ahí se asimilaría un poco a una utilización torcida de la ley. Pero bueno, yo como juez siempre estoy a lo que me presenten y a lo que me justifiquen. Como un dictamen, me someto a cualquier opinión mejor fundada en derecho. Pues si os parece bien, os leo la siguiente. Os trasladan una cordial enhorabuena a los ponentes. Yo también la reitero, la verdad es que ha sido interesantísimo. Y os preguntan, sobre el perímetro del plan, aunque estoy de acuerdo con la posibilidad de impugnación por la doctrina Seldist, el problema es que expresamente no está recogida esta posibilidad expresamente en la remisión del artículo 654.1 del texto refundido, puesto que el 633 octavo solo pide las razones de no afección, pero no se indica que sea causa de impugnación. Esta es la pregunta. O matiz sobre vuestras... Creo que todos lo firmaríamos porque eso es así. Expresamente no está previsto.
hemos tenido que recurrir, antes lo decía José Carlos, a la exposición de motivos. Y es verdad que expresamente no está previsto, por eso hemos querido empezar precisamente con la formación del perímetro. Os doy paso y luego, si acaso, completo la respuesta, pero bueno, los protagonistas sois vosotros. Sí, es lo que efectivamente no está previsto, hay que ver dónde lo encajamos y mi opinión es que es en la formación de clases, que es parte de la formación de clases, como bien ha apuntado Alfonso, la exposición de motivos lo dice. Yo añadiría también la directiva, hay que interpretar las normas de transposición conforme a la directiva, también parece que eso está claramente en los considerando la directiva, no recuerdo el número, 50 y algo me suena, pero no quiero confundir a la audiencia. También lo recoge expresamente como parte de la correcta conformación de clases, la correcta delimitación objetiva del perímetro y por eso consideramos que, o considero yo al menos, que es donde lo encajaría. Y luego hay doctrina, y hay doctrina científica, todavía no hay doctrina jurisprudencial amplia, como sabemos, pero sí ya hay varios autores que se han pronunciado de la autoridad, el profesor García Martín y algún caso más, quiero recordar Íñigo Villoria también, a propósito de la Seldis, algún caso más que también van en esa línea, con lo cual sí hay un cierto cuerpo de interpretación en ese sentido. No es un tema cerrado, justamente porque no hay una solución expresa en la ley. Sí, yo no tengo más que añadir a lo que habéis dicho vosotros. Pues lo elevamos a definitivo. Vale, pues de momento no han llegado más preguntas. Ya os digo que reitero mis disculpas porque seguramente no se me ha escuchado al principio cuando decía cómo hacerlas, pero yo tengo una como la ley, como responsable de contenidos, quizá no está estrictamente vinculada al plan de reestructuración, pero sí a las reestructuraciones en sí. Me gustaría saber para vosotros, en este año de vigencia de la reforma concursal, casi un año ya, el día 26, ¿qué os ha cambiado la perspectiva en cuanto al experto en reestructuraciones de lo que leíamos sobre el papel en negro sobre blanco a lo que se ha visto luego en la práctica, lo que habéis visto en estos meses? A mí me parece que el experto en reestructuraciones todavía queda mucha tela que cortar, en definir sus funciones correctamente, en definir su remuneración, en definir el alcance de todo lo que tiene que hacer. Yo creo que no es que haya cambiado la perspectiva, sino que en los sitios donde o en los asuntos donde hemos visto expertos en reestructuraciones, pues es verdad que a mí se me ha revalorizado desde el punto de vista práctico respecto a lo que pensé de ellos inicialmente desde el punto de vista teórico, ¿no? Creo que han hecho un muy buen trabajo, creo que han hecho un trabajo pues verdaderamente que hay que valorar muy positivamente y creo que se está demostrando que, bueno, las reestructuraciones no solo salen ni por las partes, ni por los clientes solo, ni por los jueces, sino porque esa es una figura esencial que en un aspecto como este pues tiene que funcionar, ¿no? Creo que tienen algunas de las cuestiones más esenciales, como son, por ejemplo, pues, valoración de la empresa, valoración de garantías, etcétera, van a cobrar un papel absolutamente esencial. Así como el punto de vista de la independencia de criterio, ¿no? Porque, como dice muchas veces el juez de Celsa, y yo comparto, en la utilidad, y aquí lo dice en los términos de un dictamen pericial, pero yo lo añado también a lo del experto independiente, y no es tanto de por quién haya sido elegido, por quién haya sido designado, por quién haya sido propuesto, como por la calidad y por la objetividad de aquello que se dispone, ¿no? Yo creo que es perfectamente aplicable igual al perito que al experto en la reestructuración. Y yo creo que precisamente el estar en el foco de asuntos pues muy mediáticos y muy complejos ha hecho que aquí pues al menos la gente se haya comportado con enorme profesionalidad, con independencia de luego el resultado, de lo que se haya podido observar más o menos por los jueces, pero que estamos en el buen camino, pero con una necesidad clara de definir y concretar funciones. Yo tengo una visión parcialmente coincidente, pero no del todo. Quizá porque yo creo que se mueve en grandes reestructuraciones donde ha habido expertos, son expertos
muy profesionales, y yo he estado en algunas que no son de ese tamaño y donde ha habido otro tipo de nombramiento de expertos a veces, no tan profesionales. Yo creo que lo que sí ha venido a demostrarse en la aplicación es que las ambigüedades y falta de definición técnica de la figura, los defectos que achacábamos a los escasos 10 artículos que dedica la ley a la figura de experto, pues han visto en la práctica, ¿no? De nombramientos de gente que no tenía ningún expertise o muy poco, y de la poco margen que tiene el juez para no aceptar el nombramiento que se le propone, justamente porque los requisitos que se ponen para ser designados son pocos, que se deja mucho en las manos del mercado, y luego por tanto hay un desempeño muy heterogéneo. Y en la heterogeneidad de la figura, en lo que hay casos donde el experto ha estado para hacer las certificaciones de mayorías y ya está, y casos donde ha ayudado mucho a hacer el plan de reestructuración, que en principio no es una función que se le tenga asignada, solo mediar, ¿no? Pues que ha tenido un mayor protagonismo incluso en la corredacción o propuesta de alternativas, en la conformación o coautoría a veces del plan, y entre eso las funciones más relevantes, sabemos la más relevante de todas, es en los no consensuales por el 639 segundo, la valoración de la empresa como empresa en funcionamiento al respecto de determinar si la clase que apoya el plan está o no dentro del dinero, que es la madre del cordero. Y lo que sí se ha demostrado es creo que también apuntamos muchos, la necesidad de interdisciplinaridad en la formación y experiencia que tenga el experto o el equipo que conforme a que se le designe experto en reestructuraciones. Y también creo que es una cosa novedosa que habrá que analizar, que se da en el caso de Celsa, que yo hasta ahora no había recabado, es, como también pasaba en el convenio, veíamos que sin ser ya administración concursal se le podían encomendar funciones para la fase de cumplimiento del convenio, aunque ya no en su papel como estatuto de administrador concursal, pero sí la misma persona, pues aquí se ha visto que también acabada la homologación, no acaba, pero no tiene por qué ahí terminar las funciones que se le dan a esa persona. Como digo, yo creo que ya no está en la función de experto con lo que implica de estatuto a todos los efectos, pero sí de facto esa persona que ha sido el experto se le pueden asignar algunas funciones para garantizar esa ejecutividad o la ejecución en general del plan de reestructuración, que es algo que hasta cierto punto novedoso, que no se había prestado mucha atención hasta ahora, que puede ser también una función a tener en cuenta. Muchas gracias, Carlos. Sí, me gustaría anticipar que para los suscriptores de la revista y para los que aún no lo sean, pero siempre están a tiempo de estarlo o de serlo, en el próximo número de la revista tenemos un artículo de la profesora Aurora Martínez Flórez sobre la igualdad de trato de los créditos del mismo rango en los planes de reestructuración, cuya lectura, por su interés, recomiendo vivamente. Nuria, ¿tenemos alguna pregunta más? No tenemos más preguntas, con lo cual yo por mi parte os doy la enhorabuena, las gracias a todos los asistentes, y si te parece ya, Alfonso, despides tú. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Muy bien, pues en primer lugar, José María, José Carlos, agradeceros que hayáis perdido pues este rato de vuestro tiempo y de vuestro trabajo y, si acaso, de vuestro ocio por acompañarnos esta tarde para compartir vuestros conocimientos. Siempre es un acto de generosidad. Y muchas gracias a los asistentes por acompañarnos también y, pudiendo tener otras ocupaciones o distracciones, decidir pasar este tiempo en nuestra compañía. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y por la atención a todos. Gracias.